Bienvenidos a otro video de Nadie es Chonte para los problemas de movimiento y tú tampoco. Para el siguiente problema tenemos un experimento de laboratorio que se registró la velocidad de una partícula en metros por segundo, con el propósito de estudiar las leyes de movimiento. La gráfica que aparece en el dibujo es el registro de dicha velocidad durante los 16 segundos que duró el experimento. Recuerden que doy una pequeña introducción, pero en el minuto 1,2 están los incisos que voy a responder, en el 1,17 están los incisos que voy a responder en el video y en el 1.26 inicio a responderlos. Muy bien, tenemos esta gráfica donde está representado el tiempo en segundos, la velocidad en metros por segundo y esta partícula vamos a analizar problemas de velocidad, de distancia, de aceleración, de velocidad media y cómo está relacionado con el cálculo integral, que es la introducción a esto, pero no nos vamos a meter con eso propiamente ahorita. Estos son los incisos que voy a responder a lo largo de 4 videos. En la cajita de descripción dejé los links que te llevarán a cada uno de ellos. Si te interesa, ponle pausa y ve hacia allá. Y aquí están los incisos que respondí a lo largo del video sobre velocidad media. En la cajita de descripción viene el minuto donde respondí cada uno. El inciso K nos pregunta acerca de la velocidad media en los primeros 3 segundos de recorrido. Muy bien, aquí tenemos nuestros 3 segundos donde nuestra velocidad fue aumentando cada vez más. Para esto recordemos la palabra media. Acuérdate que media es igual a el promedio, es el mismo significado. Y ya sabiendo lo que es el promedio, recuerda por favor que es la suma del valor de todos los datos dividido entre el número de datos. Como nos dimos cuenta, la velocidad que transcurre en los 3 segundos no siempre fue la misma. Esta fue aumentando cada vez más hasta llegar a 4 metros por segundo. Entonces, para calcular la velocidad media, tendríamos que sumar todas estas velocidades, dividirlas entre el total de los segundos. Ahora recuerda tus clases de física. ¿Recuerdas que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo? Tendría sentido con la definición de promedio. Vamos a dividir el total de las distancias entre el total de nuestro tiempo. Para calcular la distancia, recuerda que está representada como el área bajo la curva. Y vamos a representar el área de nuestros 3 segundos como un trapecio. Vamos a dibujar la figura para ti por si no te la has imaginado todavía. Es un trapecio acostado, por tanto, su base mayor es esta, su base menor es esta, y como es un trapecio rectángulo, uno de sus lados, el lado que es recto, significa su altura. Con todos esos datos, ahora recuerda cómo se saca el área de un trapecio. Vamos a allá. Tenemos el valor de su base mayor es 4 metros por segundo, más su base menor, que es 2 metros por segundo, y eso multiplicado por su altura, que está representada en el eje del tiempo. Son nuestros 3 segundos. Ahora, realizando la jerarquía de operaciones, sumamos 4 más 2 nos da un total de 6 metros por segundo, y si lo multiplicamos por los 3 segundos tenemos 18. Y 18 metros entre 2 nos daría a un total de 9 metros. Nueve metros es igual a nuestra área y es igual a nuestra distancia. Con este valor podemos sustituirlo en la fórmula de la velocidad. Tenemos que la velocidad es igual a nuestros 9 metros divididos entre el total de nuestro tiempo, que fueron esos 3 segundos. Ahora divide 9 entre 3 y tendremos
un resultado de 3. Y nuestra unidad, pues lo dejamos simplemente como metros sobre segundos, que es casualmente nuestra unidad que utilizamos para calcular la velocidad. Entonces todo va marchando perfecto. La velocidad media de la partícula fue de 3 metros por segundo durante los primeros 3 segundos. ¿Cuál será el significado geométrico de la velocidad media? Para esto hice un acercamiento a los primeros 3 segundos y representamos a esta línea como su velocidad media, que fue el resultado de 3 metros por segundo calculado en el inciso anterior. Si te das cuenta, esta es una línea que no tiene inclinación ninguna. Representa el total de su velocidad sin la aceleración y sin ningún cambio. El valor característico de todas nuestras diferentes velocidades en esos 3 segundos. Ahora, para el inciso M nos pregunta acerca de la velocidad media de todo el recorrido. Queremos calcular la media porque la velocidad fue cambiando de un segundo a otro. Media, recuerda que es igual al promedio y tienen el mismo significado, que es la suma del valor de todos los datos dividido entre el número de datos. Pero, ¿a qué datos se refiere? Para esto, recuerda tus clases de física que nos dicen que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Aplicando estos dos significados, tendremos que nuestra velocidad promedio va a ser el total de todas las distancias dividido entre el total del tiempo que representa nuestro número de datos. Para calcular las distancias, como no están representadas a simple vista en la gráfica, te aconsejo que mires en el inciso J, que respondimos cuál era la distancia total. Por ahora te recuerdo que es la suma de todas las áreas de las figuritas que puedes ver en la gráfica. Y así tenemos que el resultado total de su distancia fue de 44.5 metros. Esto lo dividimos entre el total del tiempo medido en segundos, que fueron 16 segundos en total. Y si nosotros dividimos 44.5 entre 16, vamos a tener que su resultado es 2.7812.5. Recuerda que si quieres redondear es tu elección. Esta fue nuestra velocidad media. En realidad la partícula no iba tan veloz debido a que variaba mucho. Subía, bajaba, pero este es el promedio. Por último, nos piden trazar la velocidad media y representar en dicha gráfica la distancia recorrida. La velocidad media que obtuvimos en el inciso anterior fue de 2.18 aproximadamente. Entonces vamos a dibujarla en la gráfica alrededor de los 16 segundos que transcurrieron. Es difícil ser muy acertados, pero es casi llegando al 3. Y esta es nuestra velocidad media. Ahora bien, para la distancia, recuerda que es velocidad por tiempo, y como lo hemos estado viendo a lo largo de problemas de distancia, es igual al área bajo la curva, que en este caso es una línea recta. El área de este rectángulo correspondería a nuestra distancia total. Si no lo recuerdas, en tus clases de física seguro te dijeron que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Tenemos una velocidad y tenemos un tiempo, y si multiplicáramos estos datos es como si multiplicáramos base por altura y tuviéramos el área del rectángulo. Si no estás seguro, vamos a comprobarlo. Vamos a multiplicar nuestra velocidad, o sea, nuestra altura del rectángulo, 2.78125, multiplicado por la base del rectángulo, que es igual a 16 segundos.
En la velocidad olvidamos poner unidades, que no se nos vayan a olvidar porque luego los maestros se enojan con nosotros. La velocidad está medida en metros por segundo. Y ya puedes multiplicar fácilmente 2.78125 por 16 y nos da un total de 44.5 metros, que es la misma distancia que habíamos obtenido con las velocidades variantes. No importa si la velocidad media ha cambiado, la distancia siempre sigue siendo la misma. La partícula siempre recorrió la misma distancia.